analizar y a conversar sobre esta normativa, la Ley 25.326, que es la norma central que regula esta materia en nuestro país. Puede ser que algunos vayan a pensar que la protección de datos personales es algo meramente legal o que le compete exclusivamente a los abogados o a las áreas de cumplimiento normativo, pero la realidad es que no es así, sino que no es posible hoy en día hacer una real gestión integral de la ciberseguridad sin que tengamos conocimientos adecuados sobre qué es la protección de datos personales y cómo realizarla y cómo complementar adecuadamente las medidas técnicas necesarias para llevar a cabo esta adecuación y este control, este correcto tratamiento de los datos. Por eso es fundamental resaltar que hoy en día los datos son activos y eso lo tenemos que tener presente. Siempre son activos que son críticos y que tenemos que protegerlos tanto por una obligación legal como también por una necesidad estratégica, ya sea si somos responsables de base de datos o estamos dentro de un organismo o una empresa. Y mismo también lo que hace la protección de datos básicamente es un derecho que tenemos como ciudadanos, lo que hace a la protección de nuestros datos personales. Se preguntarán por qué son activos, por qué son tan importantes, ¿sí? Y básicamente los datos hoy en día son el principal objetivo de los ciberataques, ¿sí? Llamémosle que son la materia prima que circula en las redes porque estamos constantemente almacenando información, utilizando, compartiendo con terceros. Y cuando una empresa o un organismo comparte información y sufre una brecha de seguridad, lo que se compromete no es únicamente los sistemas, sino que son los datos. Y si estos datos son datos personales, ahí entramos de lleno en esta normativa que es la Ley 25.326. Esta ley lo que hace particularmente es reconocer y proteger el derecho de las personas a controlar cómo se recolecta, cómo se almacena y cómo se usa y se comparte la información personal, ya sea desde el nombre, los documentos, las direcciones, hasta datos un poco más sensibles, como ser la información que tiene que ver con la salud o creencias religiosas, o hasta datos biométricos que hoy en día son muy utilizados. Todo esto tiene un valor hoy en día para los ciberdelincuentes y una responsabilidad muy grande para quienes gestionamos bases de datos. Entonces, la idea es conocer un poco más en profundidad sobre qué dice esta ley, qué obligaciones imparte para quienes tratan datos personales y cuáles son los derechos que nos competen a nosotros como titulares de datos. Y todo esto integra este marco legal que hace a la práctica diaria de la ciberseguridad. Digamos entonces que entender esta normativa no me parece opcional, sino que hoy en día creo que es una parte muy importante y una parte fundamental del tipo de profesional que queremos ser al momento de gestionar y hacer ciberseguridad, ¿no? Así que empezando por conocer un poco más sobre cuál es el espíritu de esta ley, creo que lo fundamental es arrancar por conocer qué es un dato personal. Vamos a identificar que existe un titular de dato, un responsable de una base de datos, un encargado del tratamiento. Vamos a tratar de identificar por qué es importante proteger estos derechos, cuál es el marco normativo no solamente en nuestro país, sino que es, y hoy en día, más fundamental conocer el marco normativo internacional y por qué consideramos a los datos personales, si es que así terminamos concluyendo en la clase, por qué los consideramos como un derecho fundamental. En primer lugar, los datos personales básicamente es información. Sí, es información que permite identificarnos como personas, ya sea directa o indirectamente, por uno o por varios elementos que hacen a nuestra característica, a nuestra identidad, ya sea física, fisiológica, genética, biológica, cualquier tipo de información sobre nuestra persona que nos permita identificarnos es un dato personal. Esto incluye ya sea desde el nombre y el apellido, el documento, el domicilio, hasta otro tipo de dato, que ahora lo voy a desarrollar un poco más, que son los datos sensibles.
Y dentro de estos datos sensibles se incluyen lo que serían las creencias religiosas o la orientación sexual. Y acá también lo que es interesante con respecto a los datos personales es que también podemos incluir a lo que se conoce como identificadores digitales, ¿sí? La dirección IP, por ejemplo, o nuestra geolocalización, todo eso integra y forma parte de nuestros datos personales. Todo aquello que permite construir un perfil o trazar una identidad sobre una persona es un dato personal. Cuando aparecemos en una foto, cuando compramos y se genera un dato dentro de la navegación, cuando damos nuestra información, todo eso implica datos personales. Y hoy en día, con el avance de la tecnología, todo este tipo de información se puede recolectar más fácilmente. Entonces, por esta razón se plantean nuevos desafíos para nuestra normativa legal, que en especial lo que trata de resguardar con mayor intensidad son los datos sensibles. Con respecto a los datos sensibles, es importante que los pensemos como una categoría particular dentro de los datos personales. O sea, son datos personales, pero una categoría que integra un subconjunto de estos datos y que recibe una protección extra por parte del ordenamiento jurídico. Esto no es casual porque justamente estamos hablando de información que puede llegar a ser utilizada para dañar a una persona, ya sea a través de la discriminación o la estigmatización. Son todos datos que revelan aspectos muy íntimos de la identidad, ¿sí? Ahí, como pueden ver en la filmina, estos datos pueden llegar a ser, por ejemplo, el origen racial o étnico, opiniones políticas, la afiliación sindical, convicciones religiosas, todo lo que tenga que ver también con la vida sexual de una persona. Todo eso integra los datos sensibles. Y otra categoría que actualmente aún no está reglamentado dentro de la 25326, pero que ya el marco normativo internacional lo contempla, son los datos biométricos. Los datos biométricos son datos sensibles. Y son datos sensibles justamente porque son únicos. Son únicos para cada uno y la realidad es que no se pueden reemplazar y permiten identificarnos directamente como personas, incluso muchas veces sin nuestro consentimiento. Y aparte, hoy en día los venimos utilizando muchísimo. Creo que está en auge en todos los dispositivos móviles. Hoy en día existe el Face ID, la huella dactilar para desbloquear todos los dispositivos. Bueno, hoy en día hace que este tipo de dato reciba y sea necesario que reciba una protección un poco más particular y, y con esta incorporación cada vez mayor en las tecnologías requiere de una protección mayor. Respecto a este ejemplo, no sé si se acuerdan que hace poco sucedió el caso de WorldCoin, la Agencia de Acceso a la Información Pública, que es la autoridad de contralor de esta ley que yo ahora les voy a mencionar y a desarrollar un poquito más, participó de todo un proceso de investigación respecto a cuál fue el tratamiento del dato que se dio con respecto a a, a estos, digamos, a este escaneo de iris, en donde proponían a cambio criptomonedas, y mucha gente fue a escanearse el iris. No quiero preguntar si alguno de ustedes lo hizo, quédense tranquilos, ya es tarde. No lo quiero decir así, pero bueno, lo importante es no preocuparnos, sino ocuparnos, concientizarnos al respecto y saber que sí, que los datos que tienen que ver con información biométrica son datos sensibles y que tienen que tener una protección mayor que otro tipo de dato que igualmente también la requiere. Entonces, esta información recibe un tratamiento especial, ¿sí? Y a veces, o sea, este tipo de información puede llegar a poner en riesgo a una persona. No sé, supongamos una persona que vive o que pertenece a una minoría religiosa y vive en un entorno en donde hay discriminación. Bueno, este tipo de dato, al conocerse o al difundirse, puede llegar a generar riesgos. Entonces, ese es el fundamento básico de por qué requiere una protección especial por parte del ordenamiento jurídico. En todos estos casos que estuvimos viendo, y como les comentaba, la divulgación indebida de esta información puede implicar un daño, ¿sí? Un riesgo. El tema es ¿a qué concretamente? Y ahí es donde entra el marco jurídico a proteger nuestro honor, a proteger nuestra dignidad, nuestra intimidad, nuestra privacidad. Es decir, nuestros derechos personalísimos.
que básicamente los derechos personalísimos son todos aquellos que están ligados directamente a nosotros como persona humana. Son derechos que son inalienables, es difícil la palabra, pero espero que se haya comprendido, son irrenunciables, ¿sí? Son imprescriptibles. Estos derechos protegen directamente los aspectos fundamentales que nos hacen a nosotros persona humana. Entonces, volviendo a estos datos sensibles, en nuestro país, la ley 25.326 establece claramente que el tratamiento de estos datos solo se puede realizar bajo ciertas condiciones estrictas, justamente en protección de todos estos derechos que les fui mencionando. Para tratar los datos sensibles, primero y principal, siempre tiene que existir un consentimiento expreso. Es decir, que solo se pueden recolectar este tipo de datos si existe un verdadero interés general, ¿sí? O una autorización legal específica, o para que me entiendan un poco más en profundidad, un interés público relevante. Por ejemplo, ¿no? El INDEC. El INDEC genera estadísticas, ¿sí? Puede llegar a generar estadísticas con respecto a la salud o a la pobreza. Todo este tipo de datos, que son datos sensibles, porque refieren a la salud de las personas, se hacen bajo una condición de anonimización de ese dato, porque tiene una finalidad de interés público general y que lo que busca es confeccionar estadísticas públicas. Entonces, estos datos no identifican a las personas concretamente y el uso está permitido porque justamente tiene un resguardo o una finalidad legal. Incluso, bueno, las fuerzas de seguridad también tratan datos personales como los antecedentes, ¿sí? Pero esto está fundamentado en un principio de proporcionalidad y de necesidad que básicamente el marco de la ley y acorde a las competencias específicas de los funcionarios públicos permite recolectar siempre en base a una minimización del dato y una actualización o rectificación del dato para que siempre se mantenga lo más correcto y actualizado posible. En definitiva, quiero ver por dónde, acá. En definitiva, cuando hablamos entonces de protección de datos personales, más que nada en un contexto que acá nos atañe, que es la ciberseguridad, no se trata únicamente de limitar completamente la gestión del dato y el uso de la información. No sería tanto el preocuparnos, sino el ocuparnos, ¿sí? De saber gestionar responsablemente los riesgos y los beneficios que trae y derivan del uso de esa información. Porque sí, es verdad que existen riesgos, existe lo que se conoce como la violación a la privacidad, existe el fraude, existe la manipulación de información, las filtraciones masivas de datos, pero al mismo tiempo no podemos perder de vista que los datos personales son un recurso y son un recurso hoy en día estratégico que hace al desarrollo económico y también a la innovación tecnológica. Hoy en día, gracias a los datos, se pueden mejorar un montón de servicios, ya sea servicios públicos o servicios privados, y mismo muchas industrias, desde industrias que se dedican al marketing, o hasta la salud o al transporte, todos en su modelo de negocio están constantemente analizando, recolectando y trabajando con grandes volúmenes de datos que les permite mejorar esos servicios. Entonces, lo importante y lo central acá es saber encontrar un equilibrio inteligente, ¿sí? Un equilibrio entre el aprovechamiento de ese dato y el impacto y los riesgos que puede llevar a tener, las responsabilidades que tiene el tratamiento de datos personales. Y acá es donde se exige no solo una mirada legal, sino también la mirada técnica, pero además una mirada ética en donde se ponga verdaderamente a la protección de datos personales como un derecho fundamental que está en el centro de todo y que corresponde a básicamente el derecho humano y a la dignidad de las personas. Y con esto, bueno, también lo tienen que tener presente tanto el Estado como las empresas privadas que están constantemente, como les mencionaba, utilizando datos personales, ya sea para diseñar políticas públicas, para tomar decisiones, para personalizar servicios, para anticipar comportamientos. Por eso, con todo este avance tecnológico y con todas estas
decisiones y acciones que se pueden llevar a cabo por la recolección y el análisis de información y de datos constantes, hace que la protección de datos personales hoy en día esté en agenda en un mundo en donde estamos hiperconectados, ¿sí? La información hoy en día no tiene fronteras y por eso creo que es fundamental que se garantice una protección adecuada en donde como país particularmente y como sociedad podamos generar también una confianza y una seguridad jurídica porque justamente todos estos beneficios, ¿no? Económicos y sociales también que trae la gestión de los datos. Pero lo importante y lo fundamental es que sea con responsabilidad y conociendo todo este marco normativo que está detrás. En resumen, como profesionales o futuros profesionales que se van a dedicar a la ciberseguridad, me parece importante que tienen que conocer cuál es la diferencia entre un dato personal y un dato sensible, porque requiere controles técnicos más adecuados, más apropiados, y tienen que comprender esto de que el tratamiento de los datos personales no es una cuestión solamente técnica ni legal, sino que verdaderamente lleva y requiere de toda una responsabilidad social y profesional por parte de todos, porque este valor económico que da el tratamiento de los datos, o el valor social y la gestión que podemos realizar en la mejora de los servicios, no se puede lograr a costa de entender que son derechos fundamentales. Y que ahí es donde entra el derecho de esta normativa a poder poner límites, a poner condiciones, a establecer cuáles son las obligaciones que tenemos los que son responsable de base de datos y mismo los derechos que tenemos como titulares de datos. Todos somos titulares de datos. Entonces, me parece que es fundamental que se vayan hoy, después de esta clase, conociendo cuáles son los derechos que tienen ustedes como titulares ante su información y la información que brindan a terceros, ¿no? Pensemos, por ejemplo, cuando una empresa quiere mejorar su servicio al cliente y hoy en día están constantemente desarrollando nuevos diseños con inteligencia artificial, ¿no? Y para eso procesan un montón de información. Procesan información sobre qué patrones de consumo tenemos, cuáles son nuestras preferencias, sobre nuestro historial de compras, un montón de información que van procesando y que todo esto obviamente tendrá algún beneficio para la empresa o un beneficio también para nosotros como clientes que queremos tener una mejor atención, ¿no? Pero también tenemos que repensar, y es toda una introducción que estoy haciendo para que podamos entender, ¿no? Hasta dónde llega este marco normativo y en el mundo digital en el que estamos viviendo, en donde no solo tenemos que analizar esos beneficios, sino realmente ver los riesgos que implica y que tenemos que pensar todo lo que va detrás de esa información que brindamos. ¿Quién almacena esa información? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? ¿De por qué obtiene ese dato? ¿Quién va a tener acceso a ese dato? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si hay una filtración? O sea, ¿qué derechos tengo yo como titular frente a esos datos, frente a la empresa o al organismo que está recolectando ese dato? Entonces, todas estas preguntas están buenas como para empezar a introducirnos en el marco normativo y ver más allá de lo aburrida que es la letra y la ley, ver que es algo que realmente estamos en contacto día a día con esta situación y este traspaso de información constante. Entonces, en nuestro país, este equilibrio entre el uso legítimo de la información y los riesgos y las obligaciones parte todo de un derecho constitucional, un principio constitucional que está garantizado en el artículo 43. Para que sepan, nuestra Constitución Nacional está por encima de todo, ¿sí? Por encima de todas las leyes y también hay tratados internacionales que están a la altura, que tienen jerarquía constitucional, pero particularmente este tipo de protección al dato nace del artículo 43. Como le estoy mencionando, el artículo 43 lo que garantiza es la figura del habeas data. No sé si ya lo habrán escuchado mencionar, pero el habeas data es un mecanismo específico o una acción judicial, ¿sí? A través de la cual nosotros, como titulares de datos, lo que podemos hacer es solicitar a cualquier registro, ya sea público o privado, cuál es la información que tengan sobre nosotros. ¿Sí? Que nos den el informe y nos informen cuál es la información que tienen, cuál es el dato. Esa acción lo que permite es que si hay información
que es falsa o discriminatoria o que está desactualizada, nosotros como titulares tenemos el derecho de exigir su supresión, su rectificación y su actualización. Y ni hablar siempre la confidencialidad. Eso es fundamental. Pasa mucho, puede ser que les haya sucedido en su vida personal o tengan algún conocido, en donde hay problemas, por ejemplo, con el Veraz o Gnosis como entidades que manejan informes crediticios, en donde sucede que a veces uno va a pedir un préstamo bancario, no sé, y figuramos como personas morosas, pese a que tal vez ya saldamos una deuda hace un montón de años, pero esa información nunca se actualizó. Bueno, esta figura de habeas data funciona justamente para poder actualizar y rectificar y pedir informes sobre cuál es el tipo de información que tienen sobre nosotros en este tipo de entidades que manejan ese tipo de informes. A partir de este mandato que les mencionaba, del artículo 43 de la Constitución Nacional, nacen también otros derechos, que ya se los mencioné: el honor, la privacidad, la intimidad, el derecho a la imagen, del Código Civil y Comercial, ¿sí? Los artículos 52, 53 y 55. Y esto hace que nos demos cuenta que el dato personal es realmente parte de nuestra esencia, es parte de esos derechos fundamentales que estoy mencionando, y que están garantizados tanto por la Constitución y como el Código Civil y Comercial, ¿no? Es parte de nuestra esencia como personas humanas, entonces la protección de datos personales hace a un derecho fundamental de todos. Y además, por otro lado, sí, y ahí ya entrándome en la ley, está la ley 25.326, como le vengo mencionando, una ley que contiene básicamente un paquete de todos estos principios, de todas estas obligaciones y de toda esta base regulatoria que gira en torno a la protección de datos para poder garantizar que las personas tengamos control sobre la información que se encuentran en distintas bases de datos, ya sea públicas o privadas. Básicamente es una ley que reconoce a la información como un bien jurídico protegido. Esta ley protege exclusivamente a los datos personales. Ahora entonces, si lo pensamos más desde una visión empresarial, por ejemplo, si estamos adentro de una empresa, tenemos que pensar que al ser un derecho fundamental, todo lo que requiere la protección de datos personales, y por eso hago tanto énfasis en el tema de la ciberseguridad, requiere una responsabilidad directa, ¿sí? Y un compromiso que no quede solamente en la letra chica de la ley, sino que realmente se requiere de una gestión ética y estratégica en donde el negocio y todas las acciones que llevemos a cabo para dar seguridad ofrezcan verdaderamente y una efectiva protección a este tipo de datos. Ahora bien, con respecto a la ley, es importante marcar cuál es el objeto, qué es lo que protege y cuál es digamos, cuál es la finalidad de protección integral de esta ley, ¿sí? Y ahí es muy importante el artículo primero, ¿sí? Que con respecto al objeto dice que la presente ley tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean estos públicos o privados destinados a dar informes, para garantizar, y ahí muy importante, el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre. Ahí tienen en la filmina el artículo. Pero acá lo que tenemos que ver con respecto al objeto es que la ley sí tiene como finalidad proteger al dato, pero no solamente al dato como el dato en sí, sino una protección integral que básicamente se dé durante todo el ciclo del tratamiento de ese dato, ¿sí? Desde que se recolecta el dato, se almacena, se clasifica, se analiza, se transfiere hasta que en algún momento ese dato se deja de necesitar o deja de ser útil para la finalidad para la que se lo recolectó y finalmente se elimina. Entonces, como vemos este artículo, que ahí lo tienen completo para seguir leyéndolo, la ley específicamente nos habla de aquellos datos personales que están en archivos, registros, bancos de datos o cualquier otro medio técnico de tratamiento. No importa si es público o privado. La cuestión de este tipo de registro es que esté destinado a dar informes.
Es decir, que cuando un dato se almacena con la finalidad de generar algún reporte, algún análisis o tomar alguna decisión, como todos estos ejemplos que estábamos hablando de las empresas cuando toman decisiones basadas en datos para mejorar servicios, por ejemplo, todo esto entra dentro del ámbito de aplicación de esta ley. Para ser un poco más específica, no se aplica a cualquier dato que esté en cualquier parte, ¿sí? Sino cuando estos datos están organizados, ya sea en un sistema, sí que sea en un archivo físico o en una base de datos digital, en un registro en papel o electrónico, pero que lo importante es que esté organizado y que tenga un propósito concreto, básicamente generar información. Entonces, la clave está en la finalidad. Ahí es donde la ley se activa cuando estos datos se almacenan para ser utilizados para informar, para tomar decisiones, para tomar evaluaciones. No importa si el dato se almacena en un sistema público o en un sistema privado. Lo importante es que no estén simplemente guardados. Es decir, si un amigo escribe en una hoja de papel suelta nuestro nombre y nuestro apellido y nuestra dirección, eso no entra dentro del ámbito de aplicación de la ley porque no es una base de datos, no es un registro que está destinado formalmente a generar informes, no. Es básicamente una hoja suelta que no tiene ninguna finalidad de uso analítico o comercial, es exclusivamente de uso personal. Ahí es lo importante para que distingamos. Otro punto interesante, y que lo podemos ver al final del artículo, es que esta ley también alcanza a las personas jurídicas. Como personas jurídicas me refiero a aquellos entes del ordenamiento jurídico, así lo dice el Código Civil y Comercial, que básicamente tienen la capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto. Es decir, las personas jurídicas no tienen derechos personalísimos como tenemos las personas, pero sí tienen derecho a que el tratamiento de su información sea tratado con reserva y confidencialidad. Más que nada para lo que se refiere a contextos de competencia entre empresas, por ejemplo, en términos de contratos, de cumplimiento normativo. Y lo que tiene las personas jurídicas justamente es que no tienen estos derechos personalísimos, sí pueden tener capacidad para demandar y ser demandados, para cumplir una función o fin específico para el que fueron creados. Entre personas jurídicas me puedo referir, por ejemplo, personas jurídicas públicas, el Estado, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipios, la Iglesia Católica, y entre personas jurídicas privadas nos podemos referir a lo que hace a las sociedades, asociaciones civiles, simples asociaciones, bueno, todo eso hace al conjunto de persona jurídica que justamente no tiene derechos personalísimos, como el derecho a la intimidad, a la imagen, los que yo le mencionaba con respecto a las personas, pero sí pueden invocar una protección frente a la información, ya sea inexacta o que le genera un daño reputacional a la empresa o daños económicos. Entonces, sí se protege la información de las personas jurídicas, pero de una forma más limitada. En este artículo, además de ver el objeto y al ver en dónde se aplica, también lo que analizamos es cuáles son las excepciones de aplicación a esa ley. Y establece un límite, esta normativa, que la ley 25.326 no puede afectar a las bases de datos ni a las fuentes de información periodísticas. ¿Por qué? Porque es una manera de expresar un reconocimiento expreso a lo que es la libertad de prensa y el secreto de las fuentes periodísticas, ¿sí? Que está protegido también por la Constitución, en el artículo 14, que habla todo lo que tiene que ver con la censura previa, y también el artículo 43, y bueno, tratados internacionales de derechos humanos. Es decir, que el hecho de proteger el derecho a la privacidad no se puede utilizar como excusa para censurar o silenciar actividad informativa legítima. En ese caso, no aplicaría el derecho, digamos, a rectificar o a actualizar información, eh, como dice, menciona esta ley. Por otra parte, así como estamos desmembrando la normativa y viendo el alcance,
es importante que conozcamos cuál es la autoridad de aplicación. Y en este caso es importante mencionar a la Agencia de Acceso a la Información Pública. Originalmente en el año 2001, porque esta ley, como les mencioné, se sancionó en el año 2000, o sea, imagínense, 25 años, en el 2001 surgió y se estableció el decreto reglamentario 1558 del 2001, en donde se estableció la creación de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, que dependía directamente del Ministerio de Justicia como la autoridad de contralor de esta ley. Pero después, en el año 2017, hubo un decreto de necesidad de urgencia que reorganizó las competencias de lo que sería el Poder Ejecutivo, y a partir de ese momento, las tareas de control con respecto a esta normativa lo empezó a realizar la Agencia de Acceso a la Información Pública, que absorbió las funciones de la dirección. Básicamente, adentro de lo que es la Agencia de Acceso a la Información Pública, existe hoy en día la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, que depende de esta autoridad de aplicación. La Agencia de Acceso a la Información Pública es un ente autárquico que goza de autonomía. Y esto lo aclaro porque es fundamental para poder garantizar una verdadera independencia con respecto a lo que es la protección de los datos, de los derechos fundamentales, que son los datos personales y la protección de la privacidad. Entonces, la función que cumple esta autoridad es que básicamente ante una infracción a esta ley, la Agencia de Acceso a la Información Pública puede actuar de oficio o puede actuar por denuncia y mismo puede iniciar todo un procedimiento administrativo e imponer sanciones o multas. La realidad es que hoy en día las multas son muy bajas, son leves. Por una infracción individual la multa puede llegar a ser de 100.000 pesos, imagínense, es muy bajo. Pero también hay todo un análisis que tenemos que hacer al momento de gestionar datos personales, que no es solamente el hecho de que la Agencia de Acceso a la Información Pública venga a imponernos como, pongámonos del lado de la empresa, ¿no? Una multa por 100.000 pesos, que obviamente capaz no le hace la diferencia, pero sí hay todo un daño reputacional que es importante analizar y que eso sí puede llegar a traer muchas complicaciones. Entonces, no hay que tomar a la ligera este tipo de sanciones o de procedimientos e investigaciones que puede llegar a iniciar la autoridad de aplicación. Ahora que ya conocemos cuál es el objeto de tratamiento de la ley y cuál es la autoridad de aplicación, es importante poner el foco en distintas palabras y conceptos claves que se dan a lo largo de esta normativa y que hacen al tratamiento del dato personal. Y cuando hablamos del tratamiento, como les dije, no nos referimos únicamente al momento en que se recopila ese dato, sino que engloba un montón de acciones y es un concepto mucho más amplio. Ahí, como podemos ver en la filmina, el artículo segundo de esta normativa contempla todas estas acciones, desde recolectar, conservar, almacenar, ordenar, todo ese proceso, todo ese camino que se realiza con el dato, está protegido como un tratamiento del dato por esta normativa. Cada una de esas fases representa un punto crítico, un punto en donde hay que hacer énfasis y en donde hay que poner el foco porque puede llegar a haber un riesgo para ese dato. Y yo creo que ustedes, como futuros profesionales de la ciberseguridad, tienen que saber en qué etapa del tratamiento se pueden llegar a generar incidentes, ¿sí? Incidentes como filtraciones, accesos indebidos, la pérdida del dato, qué tipo de medida de seguridad tenemos que implementar acorde a cada una de estas fases, ¿sí? Un procedimiento de encriptado, un backup acorde, un control de acceso, todo lo que permita mantener una trazabilidad del dato durante todo ese tratamiento. No solo trazabilidad, sí, también confidencialidad, muy importante, y la integridad de la información. Todo esto va a hacer que la organización o el organismo, o para donde ustedes sea que desarrollen su profesión, pueda cumplir verdaderamente con esta obligación legal que está asociada al tratamiento y que tiene que ver con un montón de derechos que hacen al titular del dato y también a los principios que están garantizados por esta normativa y que ahora más adelante les voy a desarrollar un poco más puntualmente cuáles son. Pero básicamente lo que quiero dejarles acá como resaltado es que
tratar el dato no es solamente cuando lo capturamos, ¿sí? Cuando lo almacenamos, cuando lo recolectamos, sino que tratar el dato es hacernos responsables durante todo su ciclo de vida, digamos, de una forma. Es durante todo ese proceso y durante todas esas acciones se deben implementar las medidas técnicas necesarias para poder protegerlo y para poder tener un verdadero control sobre ese dato. Y acá hay otro punto muy importante, que es que básicamente, y lo que hace a los principios de este tratamiento, todas estas acciones siempre requieren de consentimiento del titular. Excepto, bueno, hay ciertos casos en donde la ley expresamente lo autoriza, lo contrario, ¿sí? Pero no alcanza con recolectar los datos porque sí o porque el usuario no leyó los términos y condiciones y le pido cualquier tipo de dato porque tengo ganas. No, eso no. El consentimiento siempre. Y el consentimiento, lo importante que tienen que tener en cuenta es que tiene que ser informado previamente a tener el dato, tiene que ser expreso y justamente otorgado con esta previsibilidad antes de tener el dato. Y además, lo importante es que ese tratamiento tiene que ser proporcional y justificado. Es decir, no se puede tratar más datos de los necesarios para cumplir una finalidad específica que motiva esa recolección. Un ejemplo claro, y que tal vez muchos lo hacemos o descargamos este tipo de aplicación, por ejemplo, las aplicaciones de fotos. Si cuando descargamos una aplicación de fotos y nos pide acceso a nuestra ubicación, ¿no? O a nuestros contactos. Yo creo que ahí nos tendríamos que preguntar muchas cosas. Primero, ¿cuál sería en realidad el verdadero objetivo o la verdadera función que tiene esa aplicación? Básicamente, poder editar fotos. No más que eso. ¿Para qué me está pidiendo acceso a los contactos? ¿Para qué me está pidiendo acceso a mi ubicación? Para mí está realizando un tratamiento ya excesivo de cuál es la verdadera finalidad que tienen respecto a la recolección de esa información. Y hoy en día este tipo de prácticas es bastante común, ¿sí? Sobre todo pasa en las aplicaciones gratuitas donde en realidad el verdadero negocio no está solamente en el servicio que ofrecen, sino que está en la monetización o en lo que hacen con esos datos, las decisiones automatizadas que pueden tomar después en base a eso. Y esto tiene un montón de consecuencias en donde muchas veces no somos realmente conscientes de los accesos que estamos otorgando cuando aceptamos este tipo de términos y condiciones o descargamos este tipo de aplicaciones. Porque básicamente, en ese caso, el responsable del tratamiento está incurriendo en una violación a un principio fundamental, a un derecho fundamental y al tratamiento en sí del dato. Entonces, hay que tener en cuenta esto que mencionábamos, la proporcionalidad, la confidencialidad, que tiene que estar garantizada en todo el proceso. Además de obtener el consentimiento, es la base fundamental y ahí es donde conecta de lleno la ciberseguridad y la seguridad de la información. Se tienen que adoptar las medidas de seguridad adecuadas, siempre. Evitar cualquier tipo de acceso no autorizado, de fuga o mal uso de la información. Como titulares tenemos que ser conscientes de los datos que entregamos, pero también como responsables o encargados del tratamiento del dato, tenemos que ser más conscientes todavía, más responsables. Eh, Saber para qué pedimos el dato y como titulares, a quién se lo estamos dando, por qué y qué garantía nos dan a cambio de obtener ese tipo de información sobre nosotros, porque podemos llegar a perder el rastro completamente. Y hoy en día es muy difícil poder saber a dónde viajan, ¿no? Nuestros datos y dónde están. Es muy complicado poder llevar un verdadero control. Y para eso surgen estos principios, que ahora les voy a ir mencionando y que ven en la filmina, que rigen a todo este tratamiento durante todo el circuito que les estaba mencionando. Por un lado, muy importante el tema que hace a la licitud y la lealtad, que básicamente refiere a que el tratamiento tiene que ser realizado de una manera lícita y de una manera leal. ¿Qué significa esto en la práctica? Que no puede hacerse con engaños, ¿sí? Ni obtenerse información mediante medios ocultos. En este caso, un ejemplo, cuando una empresa o instala una página, instala cookies de seguimiento sin informar al usuario que lo está instalando. Bueno, esto está vulnerando básicamente este principio porque se está obteniendo esa información mediante un medio oculto, porque no me están informando a mí como titular que están obteniendo esa información.
Luego tenemos el principio de finalidad, que básicamente lo que sostiene es que los datos solo pueden utilizarse para fines específicos. Esto que les mencionaba. Específicos y explícitos, y que está relacionado también con el consentimiento. Es decir, no se puede desviar a otra finalidad sin un nuevo consentimiento. Un ejemplo, cuando nos solicitan el mail para enviarnos, no sé, una factura. Y de golpe nos empiezan a llegar un montón de campañas de marketing que nosotros no autorizamos ni solicitamos, ni muchas veces nos interesa y no nos interesa y nos llena de spam el correo electrónico. Bueno, ahí básicamente están desviando la finalidad para el cual otorgué mi correo electrónico y bueno, se excede de esa finalidad principal que que habían planteado para obtener ese tipo de datos. Luego tenemos el principio de proporcionalidad, que ya más o menos lo fuimos mencionando, en donde el dato tiene que ser el dato necesario, ¿sí? El dato pertinente. No se puede pedir más información de la que verdaderamente se necesita o se requiere. El ejemplo de la app de fotos o el ejemplo de, no sé, una aplicación de linterna que de golpe me pide acceso a los contactos. Claramente es desproporcionado. No necesita acceso a los contactos para poder prender una luz. Entonces ahí hay un principio de proporcionalidad que está justamente ¿cómo se diría, Maxi? No me sale la palabra. Bueno, no es proporcional, básicamente. Vamos a ponerle un poco de orden. El viernes. Desproporcionalizado sería. Vamos a ponerle orden. Muy viernes, Viernes, doctora, muy viernes a la viernes. noche, ya está complicado, pero bueno. Después tenemos el principio de calidad o exactitud, ¿sí? En donde justamente el dato tiene que ser exacto y completo y tiene que estar todo el tiempo actualizado. Y los titulares, como mencionaba antes, con respecto a a la acción de habeas data, tenemos el derecho de actualizarlo y de corregirlo. Si una base de datos tiene un domicilio nuestro que es incorrecto o que ya está desactualizado, como titulares podemos y debemos solicitar la rectificación inmediata y su actualización. Todo esto y que también hace a los siguientes principios, ¿sí? Está la responsabilidad, la seguridad, la transparencia, la confidencialidad. El responsable del tratamiento del dato siempre tiene que garantizar el cumplimiento de todos estos principios. Y si no lo hace, va a tener que responder legalmente en el caso de que la autoridad de aplicación genere un tipo de investigación o de sumario y puede llegar a incurrir en multas, hasta en clausuras de establecimientos, en distintos tipos de sanciones y de apercibimientos, que cuando se acumulan el monto de la multa ahí sí pasa a ser mayor. Y todo esto de la responsabilidad hace a la seguridad, al otro principio, ¿sí? En donde, como les decía, y ahí es donde entran ustedes, muy importante, las medidas técnicas, cuáles son las medidas organizativas adecuadas que llevamos a cabo para poder proteger estos datos. ¿Cuál es la seguridad mínima que le damos a los sistemas de información para evitar todos esos accesos no autorizados? Y no solamente hablamos del sistema de información, ¿no? Y que hace también a la seguridad de la información en todo tipo de medio, ¿no? Y no sé, supongámosle el caso de una clínica o un hospital que pierde historiales médicos o historias clínicas por no tener un backup adecuado. Bueno, esto no es solamente una falla técnica, sino que también se está incurriendo en un incumplimiento a esta normativa, porque esos datos los pierden y son datos sensibles. Acuérdense que los clasificamos al principio de la clase. Después tenemos la transparencia, esto que les decía, de que no haya un tratamiento del dato mediante medios ocultos, sino que podamos saber cuáles son los datos que se están recogiendo, para qué, cómo los utilizan, quién los trata. Todo esto se tiene que informar. Y para eso también sirve mucho lo que es las políticas de privacidad de datos. Seguramente lo habrán visto en muchos sitios web. Sé que algunos mal no lo deben de leer, no deben de leer la política de privacidad de datos, no deben de leer los términos y condiciones, pero yo recomiendo que lo hagan específicamente si descargan aplicaciones o si acceden a sitios web que pueden llegar a ser engañosos o generar vulnerabilidades en sus dispositivos. Así que bueno, eso es fundamental tenerlo en cuenta y conocerlo. Y bueno, por último, lo que hace a la confidencialidad, sí que el tratamiento del DAT, el responsable del tratamiento, perdón, tiene que guardar completo secreto y pleno secreto y confidencialidad sobre los datos que almacena y trata.
Por otra parte, además de los principios, y ahí fuimos mencionando un poco lo que hace a la responsabilidad, ¿sí? Las medidas que tenemos que tener en cuenta, lo más fundamental son los derechos, y es importante conocerlos, y que son la contracara necesaria para el tratamiento del dato, y que básicamente son la herramienta fundamental para poder tener un control propio de nuestra información. Y sé que tal vez ustedes ya tienen alguna base y tienen conocimiento, pero piensen que hay mucha gente que no es verdaderamente consciente hoy en día de lo que está pasando con sus datos, de quién accede a su información. Los que estamos trabajando en el mundo de la ciberseguridad o de la seguridad de la información, tenemos recaudos que la persona común en su casa muchas veces no la tiene, así que creo que es importante concientizar siempre sobre estos temas y por eso los derechos es fundamental tocar y desarrollarlos, ¿no? Ahí, Sofía, si me permitís interrumpirte un minuto, hay una pregunta muy buena en el chat Obvio. que es de Alexander y pregunta, te la traslado, que está buena. ¿No hay un organismo de control y manipulación? La palabra manipulación no es aceptable, sería tratamiento. No queda muy buena, pero bueno, la vamos tomando. De datos personales a nivel mundial y los estándares establecidos solo corresponden a algunas áreas, pero no aplican en otras. ¿Cómo se enfrenta este problema de disparidad geográfica para la aplicación del tratamiento, protección y sanción? Me encantó esa pregunta. La verdad, muy buena. Y se me adelantó al segundo módulo de la clase, en donde vamos a justamente a estar tratando este tipo de marco normativo internacional que, lógicamente, aunque no lo sepan, lo deben de presentir, está más actualizado que nuestra normativa, que como les comenté es desde hace 25 años, así que sí, efectivamente hay un marco normativo internacional que preferiría avanzar y desarrollarlo un poco más en la segunda clase y de paso lo invito a que se quede presente hasta el final para poder saber la respuesta, pero porque creo que verdaderamente va a ser muy fructífero que lo conozcamos porque básicamente es el horizonte hacia donde tenemos que ir en nuestra normativa. Entonces, sí, la pregunta que hiciste es muy buena y bueno, hacia ahí vamos a desarrollar un poquito más adelante. Gracias, Maxi, porque si no yo no puedo leer el chat. Por otra parte, es importante que repasemos, como les mencionaba, los derechos, ¿sí? Tenemos distintos derechos, entre ellos el derecho al acceso, en donde por este artículo 43 de la Constitución Nacional y el 14 particularmente en la normativa que estamos desarrollando, cualquier persona puede solicitar información sobre los datos que un organismo o entidad o empresa tenga sobre ella. ¿Qué datos tienen? ¿De dónde los obtuvieron? ¿Para qué los usan? ¿Con quién los comparten? Si tienen, no sé, base de datos interconectadas, ¿quién tiene acceso a ese dato? Todo eso se puede requerir y ese requerimiento tiene que ser gratuito, claro y rápido. No puede ser que a veces uno quiera cerrar una cuenta bancaria y tenga que dar 1000 vueltas para poder disponer de ese tipo de dato o de gestionar, rectificar o eliminar tu dato como uno tenga ganas. Bueno, eso está mal gestionado porque realmente debería ser más rápido el sistema y el servicio, porque justamente uno como titular del dato tiene ese derecho. Otro derecho es el derecho de rectificación, actualización y supresión, que está en el artículo 16, en donde se establece que si los datos están desactualizados o son erróneos, el titular ya no, o el titular ya no quiere que se sigan tratando, tiene derecho a pedir justamente que se rectifique o se actualice, o mismo si conoce que el tratamiento de ese dato ya no tiene una verdadera justificación o no fue legítimo desde el principio, el titular del dato puede exigir su eliminación, eso sin dudas. Otro derecho es el derecho al consentimiento, que lo vinimos trabajando mucho, que como les mencioné, este consentimiento tiene que ser libre, expreso e informado. El tratamiento de datos personales, si no es libre, expreso e informado de consentimiento, es ilícito. Entonces, lo importante es que este consentimiento se pueda demostrar y que se preste antes de el uso o el tratamiento del dato, salvo ciertas excepciones que están en el artículo 5 y que hace, por ejemplo, a
a que los datos se obtengan de fuentes de acceso público y restricto, bueno, ahí, por ejemplo, no hace falta el consentimiento porque son datos que ya están más ligados con lo que tiene que ver el acceso público. Todos estos derechos hacen a un principio fundamental, general, que protege esta ley, que es la autodeterminación informativa. Es decir, todos como titulares de datos, y lo voy a seguir repitiendo, tenemos derecho a tener control sobre nuestros propios datos. Y creo que cada vez que lo digo tengo más miedo entendiendo cuál es el contexto tecnológico actual, en donde no sé hasta qué punto verdaderamente tenemos control sobre nuestros datos. Sin embargo, bueno, la ley actual que como mencioné, se sancionó en el año 2000, hoy en día ya no alcanza y muy bien el alumno que gestionó la pregunta anterior, hoy no alcanza para gestionarnos en el entorno digital que estamos, que es tan avanzado y que es una ley que en su momento se basó en otra ley española que se sancionó en el año 97, o sea, más de 25 años, entonces está completamente desactualizada. Y básicamente porque los datos hoy ya no se recolectan solamente en formularios, como habla la ley, o sea, la realidad es que hoy se generan automáticamente, hoy se usan algoritmos, utilizamos redes sociales, existe la inteligencia artificial y muchas otras tecnologías en donde muchas veces los datos son cruzados, reutilizados y hasta vendidos sin que nosotros como titulares lo sepamos. Y eso es una locura que básicamente genera un riesgo tremendo por todo este avance tecnológico donde hasta muchas veces es posible predecir cuál es nuestro comportamiento en base a estos datos, modificar nuestras decisiones o hasta manipular información. Eh, y hasta segmentar personas, ¿no? Incluso por su perfil digital. O sea, todo eso se puede hacer con los datos hoy en día y creo que el marco legal tendría que poder dar respuestas a, a todo este escenario, ¿no? Por eso, bueno, creo que la actualización de esta ley no puede esperar más. Sí, la realidad es que en el mundo el marco normativo internacional sí está más actualizado. Hay leyes que hace poco se actualizaron, como por ejemplo la Ley de Protección de Datos en Chile. La Ley de Protección de Datos en Colombia es mucho más actualizada que la nuestra. Eh, Existe el Reglamento General de Protección de Datos, que ahora después del recreo lo iba a mencionar en el segundo módulo. Y bueno, la idea es poder sentirnos seguros, ¿no? Ante los desafíos y los riesgos actuales. Así que, no sé, Maxi, disculpa, ¿a qué hora más o menos querés que les demos el recreo? Cuando vos creas conveniente, si querés separar en dos módulos, no hay problema. Una parte era esta primer módulo, el otro la segunda. Si ya tenés completo el primer módulo,